importante, ¿verdad? No obstante, lo que hemos visto acerca de la cinta métrica es una de las herramientas que más van a utilizar ustedes como técnico en su trabajo diario. Pero también vamos a ver otra herramienta de medición, ¿verdad? Otro instrumento que no es menos importante, pero que sí es de pronto eh, bueno saberlo manejar, puesto de que de pronto hay piezas, ¿verdad? Que de pronto no van a medirlas con el metro, con la cinta métrica, sino que necesitamos unas medidas más precisas y eso se puede hacer es con este instrumento. Estamos hablando del calibrador o vernier. Entonces, no creo que de pronto en una sola clase ya aprendamos a operar este instrumento de medición. Vamos a ir empezando, ¿verdad? Poco a poco, explicándolo para que vayamos comprendiéndolo y podamos manejarlo. Quería preguntarles, no sé si de pronto alguno de ustedes ya sabe manejar el, el vernier. No, profesor, yo no. Ah, profesor. Ninguno sabe manejarlo. Profesor, Sí, Osvaldo. ¿Usted sabe operarlo? No te escuchamos, Osvaldo. Profe, disculpe, ¿qué está preguntando? ¿Cómo? Disculpe que no escuché que está preguntando. Ah, ya listo. No, que vamos a hablar acerca del calibrador o el vernier. Quería saber si de pronto alguien sabe manejar. profesor, ese es el que parece como una F. Correcto. Es este que está aquí. Ah, sí, sí, más o menos. Listo. Ah, ok. Bueno, una sola persona. Bueno, este elemento, ¿verdad? Este elemento o instrumento de medición eh, es más utilizado por personas como los torneros, ¿listo? Los torneros o en una parte donde nosotros necesitamos medidas precisas. Este instrumento nos los va a dar. La cinta métrica nos da medidas bastante cerca o precisas, pero medidas muy grandes. Esto nos va a dar medidas más pequeñas. Listo. Entonces, si se dan cuenta, parece como una F, como decía su compañero Osvaldo. Si lo ven, parece una F. Costa de esta parte de aquí, de la primera pata, ¿verdad? Con esta parte de aquí de la reglilla, esta es una sola pieza. Esto es una pieza con una pata fija, la misma reglilla de aquí. Listo. Esta parte de aquí consta de una pata que tiene otra pata que es móvil, que es la que nosotros permite introducir aquí la pieza que vayamos a medir, entonces abrir o cerrar según el tamaño de la pieza que estemos midiendo. Esta parte de aquí, ¿verdad? Que es una regla, esta parte está como la cinta métrica. Tiene dos unidades, la parte superior tiene unidades en pulgadas y en la parte inferior en milímetros. Por ende, tenemos dos nonios. Los dos nonios son estas dos piezas que están en la parte superior y en la parte inferior, que hacen un todo. Todo esto se mueve, una sola pieza se mueve
hacia adelante o hacia atrás, pero en la parte de arriba está demarcado con unos números que ese nodio nos indica en pulgadas con respecto a lo que tiene también en la parte de abajo de él, que está marcado en pulgadas. Lo mismo pasa en el nonio que se encuentra en la parte inferior. Es un nonio métrico porque esas medidas de ahí son en milímetros. Y la reglilla me muestra otra unidad aquí, en la parte inferior, que es en milímetros. Para nosotros hacer las graduaciones, ya sea en pulgadas o en milímetros. También consta de una varilla para medir profundidades. Esta varilla entra o sale según cómo movamos esta parte móvil de aquí. Entre más la abramos, más va a salir. Y ahora nos daremos cuenta cómo es que funciona esta reglilla, cómo la podemos utilizar. También consta de un tornillo de fijación. Cuando yo, por ejemplo, tengo aquí una pieza, ya firmemente cerré hasta donde ajusta para medirla, para que me dé la medida, yo utilizo el tornillo de fijación para que ya esta parte de aquí no se me mueva cuando yo quite la pieza, para poder dar la medida. También consta de unas superficies que sobresalen aquí, que estas nos ayudan para medir interiores de piezas. Eso lo vamos a ver ahora en un videito, cómo se utiliza esto. Y luego sí, miraremos a ver, o entraremos en el tema de cómo medir con él. Inicialmente miraremos cómo funciona. Entonces vamos a mirar a ver. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Vamos a mirar a ver entonces cuáles son esas partes, ¿verdad? Cómo funcionan en el siguiente video. Profe, una pregunta, ¿qué significa nonio? Dígame. ¿Qué significa nonio? Listo, miremos aquí primero, ¿sí? Cómo funciona y ya le explico ya. Hola, soy Domingo. ¿Alguien que me diga si está escuchando el sonido del video? Se escucha Se bajito, escucha muy profesor. poco. Bueno, Escucha bajo, bueno, levantémosle aquí, de pronto no sé si tenga que ver esto también, pero ustedes escuchen. Entonces vamos a mirar el videito. En esta ocasión vamos a ver cómo funciona o cómo podemos sacarle partido a un calibrador o pie de rey. En el mercado existen tanto digitales como analógicos o manuales. Y el que yo... Correcto, se me había olvidado comentarle que existen dos tipos de calibradores. El análogo, que es este, cuando hablamos de análogo nos toca leer la medida, leer nosotros la medida que nos está dando la pieza. Y el digital, él trae una pieza aquí, ¿verdad? Adicional, como una pantallita digital, donde me da la medida automáticamente. Cuando yo abro, cierro, él como es como una calculadora, él aquí enseguida me va dando la medida. O sea, yo no tengo que estar matándome midiendo aquí y hacer lo que les voy a enseñar para que me dé la medida. Pero lo ideal sería aprender el análogo, ¿verdad? Para saber cómo funciona, porque qué tal que no haya análogo, vaya digital sino análogo, entonces ustedes no van a saber medir con este instrumento. calidad que yo dispongo es uno, como estamos viendo, uno manual o analógico. Tenemos una parte móvil, la que estoy moviendo,
y una parte fija. En la parte fija tenemos unas medidas en la parte inferior en centímetros, bueno, en milímetros, y la parte superior en pulgadas. Mientras que la parte móvil dispone de unas medidas en milímetros, pero serían fracciones o décimas de milímetro. Y lo que estoy ahora apretando es un prisionero o una perilla para, una vez que tenemos la medida, apretar esa perilla y ya no. Bueno, miren, esta pieza aquí podemos apreciar de pronto un poco mejor, ¿verdad? Esta pieza de aquí, lógicamente que es una sola. Ya, miren, todo esto, miren cómo se mueve, ¿verdad? Mírenlo, se mueve toda la pieza. Pero, miren que ya yo les había dicho que tenemos el nonio, ¿verdad? En pulgadas y el nonio en milímetros. Entonces, por ahí me preguntaron qué es el nonio. El nonio es esta parte de aquí, ¿verdad? Que complementa la regla, esta de aquí. Y que este nonio me va a ayudar a mí a dar la medida más mínimo, no me puede dar la reglilla. Esta medida me va a ayudar a mí a dar la medida que esta regla no me lo puede dar porque la medida es tan pequeña que no se puede colocar aquí o no la puedo ver aquí. ¿Sí me entiende? Ahorita les voy a explicar eso. Entonces, a esto le llamamos nonio. Entonces hay dos nonios, el nonio de pulgada, como les dije ahorita, y el nonio de milímetro. Ya, entonces, estos milímetros, estos son milésimas de milímetro. Ya, ahorita cuando ya aprendamos a manejar, se van a dar cuenta de que, claro, o sea, para poder dar esa medida pequeñísima, porque ni siquiera aquí la puedo dar, eso me va a ayudar el nonio. Entonces, para el que me preguntó qué era el nonio, eso es el nonio, listo. Apretar esa perilla y ya no perder esa medida para luego a simple vista mirar qué medida estamos tomando. Y en la parte inferior, ahora lo veremos, ahí tendremos el medidor de profundidad. Vamos, en definitiva, con un calibrador podemos medir medidas internas de un tubo, por ejemplo, medidas internas, medidas externas y profundidades. También podemos medir longitudes. En esa parte de allí trasera del calibrador también podemos tomar algunas medidas. Ahora lo vamos viendo a medida que pase el vídeo con ejemplos, que es como mejor podemos ver el funcionamiento de este calibrador o pie de rey. Y bueno, la diferencia entre el analógico y el digital es evidente, mientras que nos lo dará el propio miren, calibrador. vamos a medir un tubo. Evidentemente, mejor el digital, se prestará menos. ¿Verdad? Entonces, miren, vamos a medir exteriores. O sea, vamos a medir cuánto mide por fuera, porque miren que él tiene aquí un espesor, ¿verdad? Entonces, la medida interna va a ser diferente a la medida externa. Ya, la medida externa va a ser más grande que la interna, porque hay que descontarles el espesor. Entonces, la manera correcta para medir la interna se hace con estas dos muelas, ¿verdad? Miren, la fija y la móvil. Yo cierro la móvil hasta que dé tope aquí. Cuando ya él quede apretadito aquí, yo lo ajusto con el tornillo, ¿verdad? Y ya lo puedo quitar y él no se va a mover de ahí. Y de ahí yo voy a tomar la medida. Voy a decir cuánto mide externamente este tubo. Menos errores, siempre y cuando esté bien calibrado. Para comenzamos con un ejemplo, vamos a tomar la medida o el diámetro externo de este tubo, lo colocamos en la mordaza inferior del calibrador y lo sujetamos con la perilla. Bueno, él ahí es lo que va a decir ahora en la medida, pero eso por ahora no nos interesa. Estamos viendo cómo utilizarlo. Después ya miraremos estos videos y miraremos en verdad o trataremos de leer esas medidas. Ya después llegará un punto en que yo le pregunte qué medida hay aquí y usted fácilmente me la va a dar. Listo. Aquí en la regla móvil. Entonces ahora no nos interesa eso. Ya vimos cómo medir externamente, ¿verdad? Ahora vamos a mirar internamente. Mira, miren cómo hace. Se introduce, se abre y hasta que se ajuste, ¿verdad? Mírenlo. Hay que ajustarlo muy bien aquí, que él quede ajustado, porque puede ocurrir que lo coloquen mal. Aquí, por ejemplo, aquí así. Y ahí estoy dando una mala medida.
porque que miren que no ha ajustado bien, lo estoy dejando por fuera de los topes, de este tope de aquí y de este tope de aquí. Él tiene que quedar exactamente en este ángulo de aquí y en este ángulo de aquí. Mírenlo, ahí. Superior, abrimos hasta que toca, porque muchas veces lo dejan mal y resulta que dan la medida mal. Entonces esa es la manera. No vamos a ver ahora cuánto mide. Lo que nos interesa es ver cómo se utiliza. Ya vimos cómo se utiliza para medir externa e internamente. La rayita de la parte inferior. Vamos a medir profundidad. 2 milímetros. Y ahora por último vamos a tomar la profundidad. Ahora, él coloca el tope, este borde de aquí, que pegue con esta cara de aquí, ¿verdad? Mírenlo. Y medimos la profundidad. Pero de esta manera no podemos hacerlo. Porque miren que él sobresale, de pronto queda más adentro, más afuera, y de pronto la medida no es lo ideal. Es como él hace ahora, miren. Para ello apoyamos en un lateral. Lo apoyamos, ¿verdad? Y bajamos hasta el borde del tubo. Esto nos garantiza que estamos midiendo bien. ¿Por qué? Y estiramos el medidor de profundidad. Y esa medida es la que nos dará que tiene de profundidad, en este caso de longitud, el tubo. Eso va bien para... ¿Por qué? Porque cuando usted toma el tubo, ¿verdad? Toma el tubo y lo coloca aquí en el piso, suponiendo de que aquí está en el piso, en este borde de aquí, colocó el tubo. Luego, ¿qué va a hacer? Luego va a coger el calibrador, ¿verdad? Y lo va a dejar de tope hasta aquí. ¿Y usted qué va a hacer después? Va a mover la reglilla para que baje la reglilla, ¿verdad? Y él va a tocar el piso. Y de ahí no va a pasar más. Y va a estar alineado con el borde del tubo. O sea que la medida que él va a dar es exactamente desde en la parte externa del tubo hasta donde usted lo está midiendo aquí. Por eso es que esa es la manera correcta de hacerlo, desde aquí, ¿verdad? Hasta aquí donde está tocando la reguilla con el borde del piso. Y ahí es donde usted va a decir, va a apretar después su tornillo acá arriba, donde está, ¿verdad? Y ya puede quitar la pieza y hace la medición. Profundidad, en este caso de longitud, el tubo. Eso va bien para... medir profundidades, pero bueno, en este caso voy a actuarlo como un ejemplo. Si lo ven, entonces ya esa profundidad de allá, esa medida se movió acá, la reglilla, todo, y ahí yo puedo decir, porque cuando usted lo movió para medir allá profundidad, ya él aquí le va a dar una medida y usted va a decir cuánto tiene, ya sea o en milímetros o en pulgadas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profesor. Bueno, esas son las maneras de cómo utilizar, ¿verdad? Bueno, eso no nos interesa ahí, la medida, sino quería que supieran cómo es el manejo, ¿verdad? El manejo. Por ahí también podemos tomar, ahí lo tenemos. Quiero medir longitud. Y podemos tomar la longitud o... Miren lo que él hace, ¿verdad? Lo puso en el tope que aparece aquí, miren. Miren que aquí hay un resalto. Está por encima de esta, lógico, hace tope ahí. Y luego lo que hace es llevarlo a nivel con el borde este de acá. Mírenlo. Y lógicamente él se movió, se abrió, miren. Y lógicamente me va a dar una medida. ¿Cuánto mide la longitud de esto? Miren, ahí está. Cada uno que dé el uso que necesite. Listo. Pero que también podemos tomar medidas en esta. Entonces esa es una de las maneras de cómo utilizar
calibrador. Bueno, bien. Ahora, si se pudieron dar cuenta, yo dije que en la parte superior está en qué? En pulgadas, ¿verdad? O sea que desde por aquí hasta aquí hay una pulgada. Miren que desde aquí hasta aquí hay otra pulgada, o sea, 2 pulgadas. ¿Sí o no? Hasta aquí hay 3 pulgadas. Nosotros vamos a ver inicialmente cómo medimos en pulgadas. Después ya miraremos a ver en milímetros. Entonces, miren, aquí hay una pulgada, de allá hasta aquí hay una pulgada, de aquí hasta acá hay otra pulgada, Ya esto nosotros sabemos interpretarlo. Digamos de que desde este punto, desde aquí, el punto cero, este de aquí, hasta aquí, ¿verdad? Hay una pulgada. Entonces, en el punto cero hasta aquí, ¿cuánto hay de aquí hasta aquí? Media pulgada. Media pulgada, ¿verdad? Una pulgada, 8 y Media pulgada. No, yo hablo la medida desde este punto, desde cero hasta esta línea. ¿Cuánto hay? media pulgada. Media pulgada, ¿verdad? Esto de aquí hay media pulgada. Y media pulgada aquí nos daría 1 pulgada. Entonces, muchas veces vamos a utilizar esta parte de aquí que son medidas que nos van a dar las medidas más pequeñas que no podemos dar aquí. Entonces, si se dan cuenta de aquí hasta aquí, ¿cuánto hay? Un 16avo de pulgada. Un 16avo de pulgada. Correcto, un 16avo, ¿verdad? Entonces, digamos de que el nonio, esta parte de aquí, el cero, si él llegase, digamos, voy a correr el nonio hasta aquí. Digamos que el nonio llega aquí. Miren. No, me quedó mal. Digamos que el nonio... Profe, disculpe, esa herramienta es un vernier. Sí, verniero calibrador. Listo. Digamos de que esta pieza llegó aquí, cuando usted la abrió. Digamos de que aquí está el número 0. Listo, aquí este es el número 0 aquí. Aquí está el 0. Esta de aquí, que es este 0 que está aquí. Cuando esto llega hasta aquí, ¿cuánta medida me está diciendo que hay aquí? 1 pulgada y un 16avo. 1 pulgada, un 16avo, ¿verdad? Porque concuerda la línea del nonio del 0, ¿concuerda con quién? Con la primera línea después de la pulgada. O sea, fácil de leerlo, ¿verdad? 1 pulgada, un 16avo. Pero el problema es cuando esto de aquí no concuerda con esta línea, sino que quedó por aquí. Entonces usted dice 1 pulgada, ¿cuánto hay ahí? No se sabe. ¿Sí o no? Ahí es donde está el problema. 1 pulgada y no sé ese pedacito que hay aquí, ¿cuánto mide? Entonces, ¿qué se inventaron? ¿Qué hicieron? Como esto, mírenlo aquí. ¿Cuánto hay aquí en este pedacito? Ya lo dijimos, ¿verdad? Este pedacito de aquí. Un 16avo, ¿sí o no? Un 16avo. Listo. Todos estos pedacitos de aquí miden un 16avo. Sino que cuando lo sumamos nos da la medida que ya yo les expliqué eso. Entonces, miren dónde dio la línea del 0.
No sabemos, está en un pedacito de ese 16avo, ¿verdad? Pero no sabemos dónde. Entonces, ¿qué se inventaron? Esta distancia de aquí la vamos a interpretar como esta distancia de aquí. ¿Qué hicieron? Cogieron esto de aquí hasta aquí, desde el 0 hasta el 8, va a ser la distancia equivalente a este pedacito de aquí. Listo. O sea que esta distancia de aquí que viene siendo, ¿cuánto vale esta distancia? ¿Cuánto vale Una esto en el pulgada. no? 8 pulgadas. No, no, niños, no, no. Miren, Un 16avo. este pedacito de aquí, este pedacito, ¿cuánto dijo que costaba? Ya lo dijo Néstor, un 16avo. Como yo no sé, cuando me da el nonio aquí, como por ejemplo aquí, mírenlo, yo no sé en qué parte de ese 16avo está, cuánto vale, no sé. ¿Qué hicieron? Esta distancia de aquí, desde el 0 hasta el 8, equivale a esta distancia de aquí. O sea que esta distancia, ¿cuánto vale? Un 16avo. Un Un 16avo. 16avo. ¿Sí me entienden? Esto de aquí equivale a un pedacito de aquí. Y esta distancia la dividieron en ¿cuántas partes? En 8. 8, pero Correcto. esas no son milésimas de pulgada. Vayan entendiendo lo que yo les estoy explicando para que no se vayan a enredar y podamos comprender. Cuando ya comprendamos lo que yo quiero enseñarles o que me entiendan, ya les va a ser más fácil. Un Listo, entonces, 128avo. miren, este pedacito de aquí lo vamos a dividir en 8 partes, en la fracción más pequeña de la pulgada. ¿Se acuerdan cuando hablamos allá que lo podíamos dividir desde 16 hasta cuánto? 128. Hasta 128. Esta es la parte más pequeñita. Entonces, este 16avo de aquí, este pedacito lo vamos a dividir en 8 partes de cuánto? De 128. O sea, que si sacamos cuenta, haciendo lo mismo que hicimos con la pulgada, esta línea, ¿qué número sería? Uno 128avo. Correcto, ¿verdad? Esta línea sería 1/128 porque estamos diciendo que lo vamos a dividir en 128 y si esta es la número 1, lógico, esta viene siendo un 128avo, ¿verdad? Entonces, esto es una 128avo. Esta línea, ¿qué número vendría siendo? 228avo. 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 Hay alguien que me está pidiendo entrar. Entonces me toca salirme de aquí y volver a comenzar nuevamente. Listo. Quedaría un 64avo. Mírenlo, el señor Varela Moisés. Entonces dijimos que esta línea de aquí es un 128, ¿verdad? Tenemos ahí algo donde altera. Néstor tiene el micrófono abierto, no se escucha. Un 128. Y la segunda dijimos que era 228avo. 228avo. sí, Un 64avo. pero pasa algo, ¿verdad? Porque miren, esto es la línea, lo mismo que hicimos allá con la otra, ¿se acuerdan? Miren, dos 128, pero lo podemos simplificar.
La mitad de 128, 64, y la mitad de 2, 1, o sea que sería entonces esa línea, ¿cuál sería? 1/64. 64. Un 64avo, ¿verdad? Correcto, sí están pillándosela. Sí. Entonces, ¿esta línea cuál sería? 328. ¿Verdad? 328avo. Y la simplificamos. No. No No se se puede, puede. ¿verdad? Queda ahí porque el 28 sí tiene mitad, pero el 3 no tiene. ¿Esta línea cuál sería entonces? ¿Qué número sería? Un 32avo. ¿Están de acuerdo? Sí, Esa sería, miren, serían las 4, 232. 128avo, ¿verdad? Pero la mitad de 4, 2. Y la mitad de 128, 64. 64. Pero la mitad de 2, 1. Y la mitad de 64, 32. o sea 32. que sería un 32avo, ¿verdad? Ya él lo dijo, pero tengo que decirles por qué es un 32avo para que lo tengamos pendiente. La que sigue, la que sigue, 5/128. correcto, 5/128avo. Y esa la simplificamos. No. No, profesor. Nada, queda así. Profesor. La que sigue, 3/64avos. sería, ¿verdad? 6/128avo. Pero la mitad de 6, 3. Y la mitad de 128, 64. La mitad de 3, pues ya no se puede. O sea que quedaría 3, ¿qué? 3/64avo. Correcto, ¿verdad? La que sigue, Un 16avo. no, la que sigue, 728. 728. correcto, 7/128avo. Listo, entonces, de esto podemos deducir para que nos vayamos aprendiendo que la línea número 1, la 3, la 5 y la 7 son 128avo, ¿verdad? La línea 2 y la línea 6 son 64avo. Y la línea 4, 32avo. Anoten eso porque lo vamos, si no se lo aprenden como se lo acabo de decir, tengan el machete mientras se lo van aprendiendo, porque vamos a necesitar estos valores para poder nosotros dar las medidas. Allá yo empezar a explicarles cómo funciona esto. Entonces, ¿cómo funciona? Miren, ¿qué medida me dio a mí aquí? Miren, desde aquí. Mírenlo, aquí está. ¿Sí lo ven? Desde aquí hasta aquí, ¿cuánto hay? Hasta donde llegó el 0. Desde aquí hasta aquí. Ahora, lógicamente, usted no me van a decir esto, sino que quiero que busquen la lógica. ¿Cuántas rayas pasó hasta aquí? O sea que hasta aquí, ¿cuántas medidas? ¿Cuál sería la medida en pulgadas? 12/16.
Sí, pero lo está diciendo mal. Oh, 3. 3. Ahí ustedes van a medir lo que ya ustedes saben. Miren, 1, 2, 3, ¿verdad? 4, 5, ajá. 3/4 de pulgada. Entonces, sí, el señor dijo 12, 16, pero esa medida yo no la puedo dar, ¿verdad? Porque la mitad de 12, 6. Y la mitad de 16, 8. Y todavía puedo simplificar la mitad de 6, 3, ¿verdad? Y la mitad de 8, 4. O sea que la medida viene siendo 3/4. 3/4, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien. Ya yo sé que hasta aquí, ¿cuánto hay? 3/4. 3/4 Miren, de pulgada. el nonio de la pulgada pasó de aquí, de este punto. O sea, pasó cuánto ya? 3/4, ¿verdad? 3/4. Pero ajá, y falta el resto de esto de aquí. Entonces, ¿cómo entra a funcionar esto? ¿Cómo entra a funcionar? De la siguiente manera. Nosotros miramos a ver en la pulgada cuánto corrió el 0. Miren, lo pasó a 3/4 y un poquito más. Y yo voy a mirar en el nonio, la línea de arriba que se alineen con la línea de abajo, con la que más cerquita esté. ¿Cuál sería esa línea? Que estén más o menos casi unidas, que sea una sola. Un 32avo. Tú dices que un 32avo. ¿Qué más? 5 128avo. También está cerca, ¿verdad? ¿Qué más? 5 128 se ve más cerca. Correcto, entonces todo es de la apreciación. Yo tengo que mirar la que esté más cerca. Y si yo veo, miren, esta está más cerquita que esta, ¿sí o no? Entonces tomamos como referencia la línea 5 128avo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este 3/4 lo vamos a convertir en 128avo también, para poder tomar esto y sumarle lo que queda aquí. O sea, sumarle a esto, voy a sumarle 5 128avo, pero no lo puedo hacer porque miren que el denominador no es igual, entonces vamos a transformarlo. ¿Cómo lo transformamos? Como es el 128, yo voy a coger el último dígito, que es el 8, y voy a multiplicar 8 por 4 y 8 por 3. ¿Listo? Entonces, si yo cojo 8 por 3, ¿24? 24, ¿verdad? Y 8 por 4, 32, bro. Y vas ahí que cumple la hijada, el ahijado. ¿Sabes qué? 8 por 4, 32. pero mire que yo lo tengo que llevar a dónde. No. Voy a usar el cable. Yo creo que era que Miguel estaba desconectado. Los micrófonos, profesor, están abiertos. Ah, no. Sí, los micrófonos están abiertos. Y eso hace que haya interferencia. Los micrófonos están abiertos, listo. ¿Me escuchan ahí?
Sí, señor, sí se escucha. Profesor. No, ahora no se escucha nada, profesor. Profesor, no se escucha nada. Doctor, no se escucha. Profe, no se escucha nada. Profesor, no se está escuchando. Ahí me escuchan. Sí, profesor. Ahora sí, profe, ahorita no se escuchaba. Sí, profesor. Y yo estaba hablando loco. Estaba hablando como loco solo entonces. Bueno, Sí, señor. bueno, entonces vamos a hacer esto para que sea un poquito más, de pronto más fácil. Espérense un momentico aquí. Bueno, decíamos, ¿verdad? Que cada una de estas tiene su medida. Bueno, decíamos que la primera mide, ¿cuánto vale la primera línea? 1/128. Un 128avo, ¿verdad? La segunda, Un 64. no. Sí, profe, la perdón. segunda, un 64. No, claro. Un 64, la tercera, 328. 328. La cuarta, Un 32. 32, ¿verdad? La quinta, 32. la quinta, 528. correcto, la sexta, 364. exactamente, y la séptima, 728. correcto. Entonces, miren, aquí yo tengo la facilidad de mover esto, entonces, por eso vamos a manejarlo acá para que sea más fácil. Cuando la línea del cero, mírenla, está alineada con la línea del cero de abajo, lógicamente, mire, está cerrado el calibrador y ahí está 0,0, ahí no hay medida. Ahí está bien calibradito. ¿Sí lo ven? Cuando estas líneas de aquí concuerda y lógicamente y concuerda esta de aquí, miren, estas dos ya cerró todo. O sea, está cerradito el calibrador. Muchas veces ahí lo mandan a calibración porque cuando usted cierra aquí, esta línea está corrida para acá. O sea, quiere decir que no está mal ubicado. Y me va a dar una medida falsa cuando ustedes lo abran, no me va a dar la medida que es. Entonces, miren, nosotros vamos a jugar con este número de aquí, el 0. Listo. Miren, cuando yo coloque una pieza, yo tengo que abrir el nonio para yo ingresar la pieza que va a estar aquí. Listo. La pieza que ella va a estar aquí. Entonces ahí es donde entra en juego el nonio. Yo voy a contar los rayitas que pasa el nonio en la parte de abajo de la pulgada. ¿Sí ven? Miren, está en 0, ahí pasó la primera, o miren que a lo contrario, no pasó ni siquiera la primera. Y ahí me está dando una medida pequeñísima, entonces esa medida está ¿dónde? Entre el 16, entre un 16 aquí, que mide esto de aquí. Lo mismo pasa aquí, ya pasó un 16 más lo que sume ahí, aquí pasó, ¿verdad? Un octavo más lo que sube ahí y así sucesivamente hasta que lógico llegue hasta aquí. Si llega hasta aquí, ¿qué medida hay ahí? Una pulgada. Una pulgada. La verdad, porque está concordando el 0 con la línea de donde termina la pulgada. Mírenlo, una pulgada. Ahí hay una pulgada. Entonces yo tengo que tener en cuenta cuántas líneas pasa el 0 para después hacer la respectiva utilización del nonio.
Si ella viene y la línea de arriba del 0 concuerda con cualquiera de abajo, quiere decir que la medida es exacta. Por ejemplo, ¿qué medida hay ahí? 11/16. ¿Seguro? ¿Quién más? ¿Están seguros? ¿Otro compañero que apoye o desapoye al señor Néstor? Háganlo porque así estamos midiendo aquí como si estuviéramos reales. Y tienen que ir aprendiendo. Profe, 5/8. ¿Quién más? 11/16. Bueno, listo, para no demorar más, vamos a mirar. Dijimos que cada una, miren, desde aquí hasta aquí hay una pulgada. ¿En cuántas partes está dividida? En 1, 2, 3, ¿verdad? 4, 5, 6, 7 y 8. Si la 11, mitad es 8, quiere decir que está dividido, en 16. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál medida es esta? El que dijo 5/8 ya miró si es 5/8. No, profe, no me equivoqué. ¿Qué medida es? 11/16. Correcto, si esta es la 8, yo no voy a contar desde acá porque yo sé que la mitad, la más larga, miren, la línea es diferente. Es la 8, 9, 10 y 11. O sea que esa debería ser, mire la medida, 11/16. ¿Sí o no? 11/16. Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Que cuando este 0 caiga en cualquier línea precisa de aquí, la medida ya la conocemos, es una medida cerrada. Por ejemplo, ¿cuánto hay aquí? No miento aquí. Que disculpen el pulso, pero esto es mejor con el mouse, sino que. ¿Qué medida es esa? 3/8. ¿Quién más? Un medio. Ay, caramba. 3/8. Miren dónde está el medio, que es la mitad, ya lo dijimos. 3/8, profesor. Miren que aquí hay 1/8 porque aquí hay 2/16, pero la mitad es Pero 1/8. es trampa porque cuando se lo puso tenía otra medida y volvió y lo corrió. No, aquí. Mírenla, no la he movido. Listo, miremos a ver. 3/8. Cuéntenlo, mire, aquí hay 1/8. Y aquí hay otro octavo. 2/8, ¿cuántos son? 1/4. Y 1/4, mírenlo, más 1/8 me da 3/8. O pueden contar desde aquí 1, 2 y 3, porque aquí hay 1/8. Esta medida de aquí es 1/8, otro octavo, mire, son igualitas. Hay un 16 entre cada una. Entonces, aquí hay 1/8, 2/8, 3/8, 4/8. O sea que esta línea, ¿cuál viene siendo la que estoy señalando aquí? 5/8. 5/8. Claro, esta viene siendo 5/8. Mírenla, eso no pierde, miren. Ahí está 5/8. Y eso que apenas estamos midiendo medidas precisas. Cuando el nonio me da a mí la línea lógicamente, ojo, cuando estamos en la pulgada, ¿oyeron? Porque aquí también me puede dar precisa, miren. ¿Cuánto hay aquí? 1 pulgada y 1/8. ¿Quién más? 1 pulgada y 1/8 entre todos. Correcto, 1 pulgada y 1/8. Ya pasó 1 pulgada, pero coincide con la línea precisa de la pulgada de esta. O sea que esa de ahí viene siendo realmente 1 pulgada, 1/8, mírenlo. Ahí no hay pierde, ustedes ahí están leyendo facilito, porque de pronto la lámina es de 1 pulgada, 1/8, o de pronto la lámina es de esta medida. ¿Cuánto hay ahí? Dos pulgadas, 7/16.
Correcto, ¿verdad? 2 pulgadas, 716, mírenlo. ¿Por qué? Porque coincidió precisito con la línea de abajo. Lo que tengo que tener en cuenta cuántas pulgadas pasó y mira a ver después de la pulgada qué número de línea es. Hasta ahí estamos bien, ¿sí o no? Mírenlo, no hay pierde. Bacanito. El problema es cuando ya pasó las 2 pulgadas, 716, ¿verdad? Y quedó más o menos por aquí. Entonces el miércoles 716 más ese poquitico. Entonces volvemos a lo de ahorita. ¿Verdad? Ya sabemos El que más se aproxima, instructor. por eso primero tenemos en cuenta cuánto pasó. ¿Cuánto pasó? 2 pulgadas, no. 7/16. Vamos a irnos, sí, porque ya sabemos esto, pero aquí las 7, ¿verdad? 16 pulgadas. ¿Sí o no? Y miramos a ver qué línea se aproxima más a que estén más cerca para encontrarse. Un 32avo. El 4. La 4 que viene siendo ¿qué? Un 32avo. Un 32avo, señor. 32avo, ¿verdad? Ahora, yo tengo que volver este número en 16avos, en 32avos, perdón, para poder sumarlos. ¿Sí o no? Entonces, como yo sé que es 32, yo voy a coger el 2 y voy a multiplicar el 2 por el 16 y por el 7. ¿Oyeron? Como está en 32, el último dígito lo voy a coger como es el 2, ese 2 multiplico a los dos números que ya me dio la medida que pasó. ¿Sí o no? Entonces sería 2 por 7. ¿14? Y 2 por 16. Miren lo que yo lo transformé igualito a 32. ¿Sí lo ven? Ya quedó, este número quedó en 32avos. ¿Y qué voy a hacer? Le voy a sumar lo que corrió. ¿Cuánto corrió? Aquí, ¿cuánto me está indicando? Un 32. Un 32avo. Le voy a sumarle 716 más un 32. ¿Cuánto da? Como los numeradores, los denominadores son iguales, los dejo igual. Nada más sumo arriba. ¿Cuánto me daría? 15 32avos. Me daría 15 32avos. O sea que la medida, ¿cuál sería? La medida. Entonces, ¿cuánto mide esto aquí? 2 pulgadas y 15 32avos. Correcto. 2 pulgadas, 15 32avos. Esa es la medida exacta aquí. Sí, vamos comprendiendo. Vamos a hacer otro ejercicio. No, bueno. Ahora, miren, 15 32 pulgadas, 15 32avos. Miremos a ver aquí. En verdad sí nos da la medida. Bueno, miren, ¿cuánto dio aquí? O sea que no cogieron el 4. No, y el 4 no es el que está cerca. El que está más cerca parece este de aquí, ¿ve? El 3. ¿Sí lo ven? Hagámosla con el 3. Ah, sí, sí, profesor. El 3 está más cerca. Claro, ahora yo viéndola también, el 3 está más cerca. Entonces, hagámosla con el 3. No tienes que dar esto. El 3 nos dice que cuánto es. 328avos. Ajá, verdad. Pero la medida de aquí inicialmente, ¿cuánto era? Aquí ya pasó esta, ¿cuánto es? 7 16avos. Habíamos dicho que era 7 16avos, ¿verdad? Pero ese 7 16avos nos concordó la línea 3 128avos, ¿verdad? Entonces, ¿qué dijimos
que este número de aquí lo vamos a pasar a 128 también para poder sumarle esto, ¿sí o no? Entonces decíamos que 8 por 16, ¿cuánto? Bueno, 8 por 7. 56. 56, ¿verdad? Y 8 por 16. 128. 128. Ya lo transformamos a 28 este número y le vamos a sumar este número a este. Como los denominadores son iguales, 128 queda abajo. Y sumamos 56 más 3. 59, 128, ¿verdad? O sea que la medida viene dando 2 pulgadas, lo que habían dicho ahorita, 59, 128. Ahí está la medida. Sino que no miramos bien, no apreciamos bien aquí. Aunque hubiera podido ser, pero de pronto en un examen o una pieza nos hubiera quedado más grande y esa tolerancia hubiera quedado mal a la medida. Eso es pequeñísimo, pero importa. Entonces, mírenlo, él se aproximó más a la línea 3 que a la línea 4. Profe, pero ahí cabe como la equivocación por apreciación. Por eso usted, le digo usted o ustedes, tienen que mirar bien cuál es la línea que esté más cerquita dentro de la de abajo como la de arriba. Y si nosotros analizamos, miren, esta está más lejito que esta. Ahí casi está más cerca esta. De pronto usted sabe que esto es un software, ¿verdad? Y para él esa era más cerca. De pronto para nosotros es esta. Y esa es la medida. Estamos de acuerdo ahí, ¿verdad? Profe, ¿puede hacer otro ejercicio, por favor? Claro. Es que, bueno, ya hicimos, miren, que nos concordó cuál la tercera, pero digamos que no nos concuerda la tercera. Sino, digamos que ahí, no sé, miren, se movió, lo cogimos, bueno, así no nos sirve porque entonces no sabemos sacar la medida. Digamos que ahí. Listo, entonces, hasta ahora abajo, ¿qué medida hay? Que es la que ya nosotros podemos conocer y deducir. ¿Qué medida hay? Una pulgada, 5/16. Una pulgada, 5/16. Jóvenes, miren, ya pasó la pulgada, porque miren, el 0 ya pasó por aquí, por la pulgada. Luego 1, 2, 3, 4, 5. Ya pasó el 5, o sea, 5/16, como dice su compañero Osvaldo. ¿Sí o no? Y luego procedemos a mirar qué línea está más cerca una de la otra. Ya yo miré cuál es. Ahora sí, no va a haber equivocación. La tercera. 328. Bueno, para mí parece la segunda. Parece la 3 nuevamente. Profe, o la la tercera está más tercera, cerca. ¿verdad? Bueno, la Profesor, se tercera. ve más, sí, la tercera se ve más cerca. Bueno, la tercera. Bueno, tocó ahí mismo, no importa. Entonces decimos que es la tercera, ¿verdad? Que es 328. ¿Qué hay que hacer ahora? Multiplicar el 8 por 5 y multiplicar el 8 por 16. Correcto, porque está en 8, entonces cogemos y multiplicamos el 8 por 5, 8 por 5. 40. Y 8 por 16. 128. 128, ya. O sea que quedó 40, 128. Y luego, ¿qué hacemos? Ya sabemos que abajo va a quedar 128.
Lo único que hacemos es sumarle este 3 a este. ¿Cuánto nos da? 43,128. O sea que la medida real total, ¿cuál sería? 1 pulgada, 43,128 de pulgada. Eso debería ser la medida que nos dé ahora el calibrador aquí. Miremos a ver si es verdad. 1 pulgada 43,128. 1 43,128. Miren, vea. ¿Qué me está diciendo que está más cerca? ¿Dónde? La segunda. Bueno, profesor, pero ahí yo le veo un problema, porque si nosotros estamos usando el análogo, las medidas, o sea, si yo sufro de miopía o astigmatismo, voy a ver una cosa diferente del que tenga los ojos buenos. O sea, tocaría solamente con el digital. No, eso con las gafas, después que usted vea, claro, es que mire, si usted sufre, no tiene gafas, eso no se ve, no lo ve, porque yo sin gafas no veo cuál concuerda ahí. Yo uso lentes y no se ve, joven. La verdad, Sí, no. usted no va a ver. No, Pero yo lo que quiero decir es que, o sea, la máquina sí es precisa, pero claro, nosotros no pero sabemos. lo ideal, y si usted no tiene máquina o allá en la empresa donde está no tiene, a usted le toca utilizar esto. Entonces, si tiene su lente, usted mira mira, trata de mirar. Entonces, si está en 64, ¿cuáles son los 64 aquí? Entonces, ¿cuál es la línea que está más cerca? El 364 sería el 64. Porque podemos hacer el ejercicio. Según lo que dice la aplicación, sería que la sexta. No, no, porque ahí 260, acuérdense, la primera línea, ¿qué número es? 128, la segunda, 1,64. bueno, La correcta. entonces, ¿se acuerda que yo le dije que parecía esa, verdad? Ajá, Porque sí, la segunda, tomó la segunda. pero bueno, acuérdense, hay 264, el 1, Sí, sí, es ¿y verdad. cuál otro? Está el 2 y el 6. El 6, claro, por eso les digo de que usted tiene que ahora mismo el machete allá, que fue lo que les dije que copiaran ahorita, hasta que se aprendan cuáles son las líneas, el 1, el 3, el 5, el 7, el 2, el 6, el 4. Cuando ya se saben eso, pues ya es muy fácil. Entonces, hagámosla con la segunda. ¿Cuál medida hay aquí entonces? La que ya sabemos, la pulgada. Una pulgada, pero ahora mismo no metamos la pulgada, miremos aquí. ¿Cuál es? 5,16. Claro, Una 5 pulgada y 3 octavos. Una pulgada y 3 octavos. Ok, 3 octavos, hombre. Si ya pasó, miren. Ya pasó, miren. Esta es una pulgada. 1, 2, 3, 4, 5. Miren el 0. ¿Cuántas líneas pasó? Las 5. O sea que 5,16. 5,16, ajá, como ahorita. Bueno, pero porque dice Claro, que octavo, 3 octavos. No, nada, Me 5,16. equivoqué, profe. Octavos, 5,16. estuviese precisamente donde, aquí en esta línea de aquí, ¿verdad? Sí, profe, la vi mal, Pero estuviera aquí alineado, pero no me lo está dando, te da 5,16. Y decimos que cuál era la línea que está concordando, La segunda. que viene siendo La segunda. un 64. 1,64. Ahora, ¿qué debemos hacer? Ustedes mismos me van diciendo, yo me demoro esperando que usted me conteste, porque ustedes son los que están haciendo el ejercicio. ¿Qué hacemos ahora? Se multiplica el 4 por el 5,16. Bueno, entonces, 4 por 5. 20. Y 4 por 16. 64. 64, ¿verdad?
Ahí está, esa es la medida. Pero, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya transformamos este número en 64. Ahora le vamos a sumar ese un 64 a este de aquí. 21, Como los 64. denominadores son iguales, ya esto queda así. Lo único que yo hago es sumar el de arriba. ¿Cuánto me da? 21, 64. 64, wow. Correcto. O sea que la medida final viene siendo, ya pasó ¿cuánto? 1 pulgada. 21, 64. ¿Sí lo ven? Ahí está. Profe, disculpe, ¿será que puede hacer favor de explicarme nuevamente? Porque se me apagó la PC y me tocó conectarme desde el celular. Claro, mire, nosotros ya conocemos las medidas de abajo. Las medidas de abajo están divididas en 16 partes, nosotros no las sabemos. Desde el 0, ¿verdad? Esta viene siendo un 16, 2 16, 3 16, 4 16 y así sucesivamente. Miren que el 0, voy a contar cuántas líneas pasó en la parte de abajo. Desde aquí, porque miren que ya aquí llegó 1 pulgada, ya corrió 1 pulgada. 1 pulgada más un 16, más 2 16, más 3 16, más 4 16, más 5 16. Pero no alcanzó a llegar a 6 16, sino que quedó un poquito más allá. Ya sabemos que hasta aquí hay ¿cuánto? 5 16. Y ahí procedemos a utilizar el nonio, a mirar qué líneas se aproximan o se asemejan entre sí. En este caso dijimos que la línea número 2 está más cerquita de la línea de arriba con la línea de abajo. Como es la línea número 2, ¿cuál viene siendo? Viene siendo un 64. Porque acuérdense que arriba es un 128avo, 228avo, que simplificado me da un 64. Como termina en 4, voy a multiplicar el 4 por el 5 y por el 16. Entonces 4 por 5, 20. Y 4 por 16, 64. Entonces este número de aquí, que es este de aquí, el que él pasó, el 516 se convirtió en 2064. ¿Y cuánto dijimos que había pasado? Un 64. Entonces vamos a sumarle un 64 a eso que tenemos aquí. Entonces, un 64 más 2064 me da 2164. ¿Por qué? Porque los numeradores es como si yo tuviese eso, miren. Porque pronto así no lo entienden. Pero entonces como si yo tuviese estuviera 20, ¿verdad? Sobre 64, ¿verdad? Más 1, ¿verdad? 1 porque voy a sumar un 64 más que 64. Pero como los numeradores son iguales, entonces ¿qué me da? Arriba queda 20 más 1, da 21, ¿verdad? Sobre 64. Por eso me da 2164. Entonces, ¿cuál es el truco? Después que usted transforme este número, lo tiene que transformar en 64. Mire, ya lo transformé. Lo único que tengo que hacer es sumarle el número donde me dio la casilla, el de arriba, sumárselo al número de aquí y colocar el mismo denominador. Entonces eso me daría 1 pulgada, porque ya pasó 1 pulgada, 2164. Vamos a hacer otro ejercicio con el mismo 64, pero en este caso que me deje por acá. Vamos a mirar que me deje más o menos ahí.
Hagan ustedes, díganme qué medida hay ahí. Háganlo de rapidez. 1 pulgada y media, unos 168 avos. Una pulgada 8/16. Una pulgada y media, una pulgada 8/16. Una pulgada. Una pulgada 7/16. 7/16. No puede dar una pulgada 7/16 ni 8/16. No puede dar el 16, jóvenes. ¿Por qué? Porque ya él pasó esta parte de aquí, pero, ¿qué pasa? Una pulgada 16. Bueno, miren, ¿cuánta línea pasó aquí? Una. 8/16, ¿verdad? Pero yo esto debo convertirlo en ¿qué? En mirar a ver qué línea concordó. ¿Cuál línea concordó? La sexta. La cuarta, profe. La mira, esta línea del cuadro con esta La de sexta. La sexta. La cuarta. La sexta, que es 3/64. La tercera, miren, 1, 2 y 3. Esta 3 no concuerda con esta de abajo, así que la tercera no es. Me dice que la cuarta no concuerda con esta. Me voy para la quinta, para la sexta sí concuerda con la de abajo. ¿Sí se dan cuenta? Yo tengo que mirar la línea de 1, 2, 3, 4, 5, la sexta es la que concuerda. Entonces, ¿y la sexta que viene siendo? 3/64. 3/64. Yo tengo que convertir esto en 64. Entonces, ¿qué hago? Multiplica el último 4 por el 8/16. Ajá. ¿Cuánto da? Díganme. Serían 2/64. ¿Cuánto da? Ay. ¿Cuánto da esto? $32.64. Correcto. Uy, media hora para multiplicar 8 por 4, 32 y multiplicar 16 por 4. ¿Cuánto da? 32/64, no. ¿Y luego qué hacemos? Sumarlo. Ajá, ¿cuánto da? 35/64. Correcto, lo único que tenemos que hacer es sumar este número de aquí a este, porque el de abajo es igual. Ahora, ¿cuál es la medida total entonces aquí? 1 pulgada con 35/64. Exacto. Ahí está la medida. Eso debe darme ahora aquí que yo lo habilite. 1 pulgada 35/64. ¿Listo? 1 pulgada 35/64. Ahí está. Ustedes mismos lo hicieron. Sino que lógicamente no sé cuál es el miedo. Si multiplicar, ya sabemos que cogemos el último dígito y multiplicamos eso para transformarlo en 64 y poder sumarle la línea donde él me dio. Si él me da, vamos a hacer otro. ¿Listo? Para cerrar el día de hoy, que ustedes practiquen. Profesor, ahí la jugada es que nosotros no debemos simplificar, o sea, lo que sale en la regla, si salió 8/16, se coloca 8/16, lo que se claro, para poder transformarlo correcto. Así es, sí señor. Ya se la pilló ya. No hay que simplificar nada abajo. Usted sume la línea que le dio y fuera. Vamos a mirar, ahí corrí esa al ojo.
Entonces, ¿qué medida tenemos? ¿Qué medida nos da ahí? A ver si ustedes mismos la hacen. 1,5 pulgadas de 16 avos. No, hombre, volvemos a lo mismo. Una pulgada, 3/16. ¿Cuántas líneas pasó el cero? ¿Cuántas líneas pasó el cero? Pasó 4. Bueno, esto viene siendo 4, ¿qué? Una pulgada, 4/16. Hasta ahora sí, 1 pulgada, 4/16, correcto. Ya la estamos cogiendo. ¿Y qué líneas están cerquitas? Tanto la de arriba como la de abajo. La segunda, profesor. Es segunda, La ¿verdad? segunda. Seguro. Segunda. Es La seguro. primera. La primera línea. Mijo, no se ve. Miren, vea, esta es la número 1. Acuérdense que es La esta primera. distancia. Bueno, no la segunda. No se confundan. Acuérdense que esta es la número 1, la 2, la 3. No es esta la 1, no. Porque ¿qué medida hay ahí? Ninguna. La medida es esta distancia. O sea que la línea entre el 0 y la 1 es la número 1, es esta. Por eso se están confundiendo. Ya se salieron de ese error, ya yo sé que no se vuelven a equivocar. ¿Qué líneas están alineadas ahí? La primera. La primera, correcto. La primera. ¿Y esa viene siendo? Un 128 Correcto, una 128. Ya vamos más rápido, ¿sí se dan cuenta? ¿Y ahora cuánto da eso? 32, 128 avos. ¿Sí o no? Multiplicamos 8 por 4, y por 16. 32. Y 8 por 16, 128. 128. Correcto. ¿Y luego qué hacemos? Se suma. Sumamos. 33. ¿Cuánto da eso? 33, 128. Correcto, 33, 128. O sea que la medida final, ¿cuánto es? 1 pulgada. Una pulgada, 33, 128. Correcto. Eso debe darnos ahora ahí la medida a nosotros. 1 pulgada, 33, 128. Vamos a ver si ya aprendieron algo hoy. Ahí está. Correcto. Yo sé que de pronto hay algunos que todavía están ahí embolatados, no se preocupen. Nos toca seguir haciendo más ejercicio para poder comprenderlo. Porque yo sé que esto al principio es difícil. ¿Tú me entiendes? Eso lo comprendo yo. Claro, profe, claro, aquí igual usted monta la clase grabada y ahí podemos. Claro, y ahí usted la ve otra vez y enseguida, no, o mañana que la monte, usted viene el sábado, el domingo, el lunes, el martes, cuando quiera, puede mirarla y va a entender mejor cada vez que la vea. No, esto es papaya. Sino que hay que tener en cuenta las líneas por cuál número multiplicar, pero es muy fácil. Imagínense, esto es lo más difícil. Lo de milímetros es todavía más fácil. Ya. Pero todavía tenemos que hacer más ejercicio. Ya. Pues de pronto yo tomo una nota, fulano, dígame qué medida hay ahí, me tiene que decir. Listo. Bueno, jóvenes. Entonces, por el día de hoy. No pasé a lista, ¿verdad? No, profesor, no pasó la lista. Bueno, vamos a pasar lista, no se preocupen porque es importante.